Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, aquí desde Radio Amanecer, una vez más con el programa Verdad y Vida. Y como decía la canción, aquí me quedaré buscando más de ti, en la palabra y en la oración. Qué maravilloso de que en esta mañana podamos estar involucrados con la palabra de Dios. Sin que, como siempre, comenzamos orando al Señor para que todo nuestro hablar sea el mismo. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por traernos en esta mañana. Señor, gracias porque tú eres vida, tú eres la fuente de vida. Gracias que en esta mañana podemos venir a ti, Señor, como la fuente de vida, para ser saciado de ti. Y no solamente ser saciado de ti, sino que podamos ser en esta mañana los que te satisfacemos a ti, los que te ponemos contentos, Señor. Por eso límpianos con tu sangre preciosa en esta mañana. Señor Jesús, gracias por este tiempo que podemos estar en tu palabra, podemos estar en ti mismo. Así que, Señor Jesús, háblanos tú en esta mañana. Te lo pedimos en tu nombre precioso. Amén. Bueno, queridos hermanos, es maravilloso de que pudimos tener dos mensajes en este tiempo atrás en cuanto el deseo del corazón de Dios, que la consumación máxima de la iglesia era la Nueva Jerusalén. Entonces hoy comenzamos con otro nuevo bosquejo, pero en la semana pasada se nos quedó un punto en cuanto a la Nueva Jerusalén. Estuvimos hablando de las calles de oro, del río que fluía desde el trono de Dios, estuvimos hablando de las lámparas, estuvimos hablando del árbol de la vida, estuvimos hablando del río, de las puertas, de las perlas, estuvimos hablando de los fundamentos del muro, pero hubo un punto en cuanto al muro, el significado del muro de la Nueva Jerusalén. Entonces yo lo voy a leer un poquito rápido y comenzamos ahora después el otro bosquejo que tenemos, que es muy rico y muy disfrutable. Entonces nos quedaron un punto, comienzo el punto, la letra I, y dice así, dice, una iglesia edificada debe tener una línea divisoria, un muro grande y alto. Qué maravilloso de que necesitamos tener a nuestro alrededor un muro grande y alto. Y en el Apocalipsis 21:12 dice que 1:12 dice, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Punto número 1. El muro tiene como fin separar y proteger. Qué maravilloso de que necesitamos tener un muro a nuestro alrededor. La Nueva Jerusalén tenía un muro para separar y proteger. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, allí no había muro. Por eso tuvo la posibilidad del enemigo entrar allí en el huerto del Edén y pasearse por allí. Pero en la Nueva Jerusalén hay un muro grande y alto donde el enemigo no puede entrar. Y la está para protegerlo. Dice, la Nueva Jerusalén estará totalmente separada para Dios y protegerá completamente los intereses de Dios. Punto número 2. Cuanto más Dios edifique en nosotros y forje su constitución en la nuestra, dice, más seremos separados para Dios y protegidos de todo lo que le pertenece a Dios. Seremos protegidos. Dice, si nosotros, los hermanos y las hermanas, nosotros los santos, estamos juntamente edificados en la vida de la iglesia, será muy fácil discernir lo que pertenece a Dios de lo que pertenece al hombre, lo celestial de lo terrenal, y de lo que pertenece a la nueva creación, a lo que pertenece la vieja creación. Por eso necesitamos ese muro grande y alto, un muro de separación. Qué maravilloso de que en la Nueva Jerusalén hay un muro grande y alto. Punto 3. Dice, todos los creyentes necesitamos tener un muro muy grande y alto que nos separe y nos proteja. El Apocalipsis 21:17 dice, y midió su muro
144 codos de medida de hombre, la cual de ángeles. La letra J. Estoy yendo un poco rápido porque es ya lo que nos queda y nos interesa meternos también ya en el otro bosquejo. Pero qué maravilloso de que podemos tener este punto, que no se nos pase, en la necesidad de tener un muro grande y alto. Dice la letra J, que el Señor tenga misericordia de nosotros, a fin de que las iglesias en todo lugar pueda exhibir estas características que demuestra que han sido edificadas. Qué maravilloso, queridos hermanos, de que el propósito de Dios es que Él quiere levantar ese muro grande y alto. Así que aquí termina este punto y vamos a entrar ahora en el punto en el bosquejo que nos trae esta semana. Y es el bosquejo número 8 y último de esta serie, que se titula Llevar una vida de sacrificio en el cuerpo. Una vida de sacrificio quiere decir una vida donde estamos diariamente muriendo a nuestra vida natural, a nuestra vida del alma. Dice, y ministrar vida al cuerpo para el crecimiento del mismo. Este bosquejo, para que podamos ver, tiene 3 puntos romanos. Vamos a entrar en el punto romano 1, dice así. Os voy a leer los 3 puntos romanos y después leeremos los versículos, porque qué bueno que podemos entrar en la palabra del Señor, ¿verdad? Perdón. El punto romano 1 dice, en el cuerpo debemos de llevar una vida de sacrificio. Quiere decir, una vida de negar nuestra vida del alma. El Señor Jesús dijo que tenemos que negar nuestra vida del alma. Entonces, dice que en el cuerpo nosotros debemos de llevar una vida de sacrificio. ¿Para qué? El punto romano 2 dice, al llevar una vida de sacrificio en el cuerpo, ¿cuál es el resultado? Ministramos vida al cuerpo. ¡Qué maravilloso! Queridos hermanos, no hay otro deseo en nosotros, sino que impartir vida al cuerpo, vida a los miembros, a los hermanos, que tenemos que alimentarnos, nutrirnos de este Cristo. Y el punto romano 3 dice, debemos ministrar vida al cuerpo, ¿para qué? Para el crecimiento del cuerpo. Así que teníamos el punto de hoy que nos tocaba del bosquejo, era el mensaje 8 de llevar una vida de sacrificio en el cuerpo y ministrar vida al cuerpo para el crecimiento del mismo. Por eso, el título de toda esta serie de bosquejo se titulaba La experiencia, el crecimiento y el ministerio de vida para el cuerpo. El crecimiento, qué maravilloso, el ministerio de vida. Dice la experiencia, necesitamos experimentar la experiencia y el crecimiento y el ministerio de vida para el cuerpo. Claro, para esto tuvimos el mensaje que necesitábamos tener una comunión íntima de vida con el Señor. Necesitamos esa comunión, no solamente vertical, sino también horizontal. Y teniendo esa comunión es cuando nosotros podemos tener fin a nuestra vida natural, a fin de que podamos vivir una vida en resurrección. Esa es una vida en sacrificio la que vamos a hablar hoy. Necesitamos vivir una vida en resurrección. Por eso necesitamos esa urgente necesidad de que nosotros tengamos un crecimiento en vida al tratar con nuestro corazón y también crecer en vida al tratar con nuestro espíritu. De esta manera llegaremos a ser lo que estuvimos compartiendo de Moisés, llegar a ser un siervo de Dios calificado a tener una experiencia completa de uno que es llamado. Qué maravilloso de que nosotros necesitamos experimentar para que podamos ser llamados. ¿Para qué? Para tener el ministerio de vida. Qué maravilloso de que todos hemos llegado a ser parte de este ministerio. Ministerio de la vida, no de la letra. Porque dice de que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y qué bueno que dice, la Biblia dice que nosotros, que hemos llegado a ser parte de este ministerio. También dice en 2 de Corintios, dice, y nosotros
teniendo este ministerio. ¿Qué ministerio? El ministerio de impartir la vida a otro. Dice, no nos desanimamos. Qué maravilloso de que esto realmente nos hace cobrar vida. Y todo esto fue el mensaje anterior que dice, crecer hasta la madurez para llegar a ser la nueva Jerusalén, la consumación máxima de la iglesia. Y aquí ya es donde entramos en el mensaje 8 de llevar una vida de sacrificio en el cuerpo para ministrar, impartir, infundir vida a los hermanos para el crecimiento del mismo. Entonces tenemos aquí unos versículos, como siempre nos gusta realmente introducirnos en la palabra, porque la palabra es la que nos habla, la palabra es la que nos alienta, porque dice que toda palabra es dada por el aliento de Dios, inspirada por Dios, y toda esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Qué maravilloso que la palabra es Cristo mismo el que nos está realmente edificando y se está forjando en nosotros. Entonces hemos hablado de llevar una vida de sacrificio para el cuerpo. Y mira lo que dice Pablo, comienza en el capítulo 2, versículo 17. El apóstol Pablo comienza diciendo, y aunque sea derramado en libación, en sacrificio y servicio de vuestra fe, yo me gozo y me regocijo con todos vosotros. Qué maravilloso que Pablo mismo en su vivir era una persona que se derramaba. Él vivía en ese sacrificio, en ese derramar su vida por los hermanos. En Romanos 12:1, él también, Pablo, nos anima y nos alienta. Dice, así que hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Por eso en 1 de Juan dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, irá y le dará ¿qué? ¿Regañosa? No, dice aquí, y le dará vida. Queridos hermanos, nosotros hemos sido llamados para impartir la vida de Dios. Somos miembros del cuerpo de Cristo, y como miembros del cuerpo somos Cristo. Pablo, cuando iba por el camino de Damasco, Jesús le dijo, Saulo, ¿por qué me persigue? Hemos llegado a ser hijos de Dios, participantes de su naturaleza divina. Qué maravilloso, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Dice Efesios 5:29. Oh, esto es maravilloso para volvernos locos, para darnos por completo al Señor y orar desesperadamente. Señor, sigue tú enamorándome cada día más de ti. Señor, vuélveme, locamente enamorado de ti, que mis ojos no puedan oír otras cosas, sino a ti mismo, Señor. Esto es maravilloso, hermano, de que nosotros podamos disfrutar esta palabra. Segunda de Corintios 4:12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Esto es llevar una vida de sacrificio, muriendo a nuestra vida natural, viviendo a nuestros intereses naturales. Nosotros tenemos que estar por los intereses de Dios, aunque en nosotros dice actúe la muerte, pero cuando actúa la muerte en nosotros, negando nuestro yo, negando nuestro ser caído, negando nuestra vida natural, en otros se le infunde vida y se le imparte vida. Oh, qué maravilloso. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto lo dice en 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, necesitamos llegar a la plena madurez, necesitamos vencer al diablo, al enemigo, expulsarlo de la tierra. Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, le dijo, y señoreese sobre todos los peces del mar, sobre todas las aves de la tierra, de los cielos, sobre toda bestia, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra, y señoreese. Qué maravilloso
de que Dios creó a un hombre para enseñorearse de todo lo creado. Pero ese hombre fue contaminado, fue realmente corrompido. Pero para eso vino Cristo, para recobrar el hombre que fue hecho a la imagen de Dios como un vaso para contenerle a Él. Y hoy nosotros le contenemos porque Él se procesó. Dios se hizo hombre en Jesús, vivió ese vivir humano, fue a la cruz, murió, venció al diablo, venció toda la vieja creación y realmente llegó a ser el Espíritu vivificante para entrar dentro de nosotros y ahora nosotros llegar a ser lo que había en el corazón de Dios, recobrar al hombre para llevar a cabo su propósito aquí en la tierra. Así que, queridos hermanos y hermanas, necesitamos vivir una vida sacrificada, una vida consagrada a Dios. Por eso, como hemos leído el versículo anteriormente, que lo leeremos, todos estos versículos los leeremos a medida que vamos entrando a los puntos. En el 4:14 dice, para que ya no seamos, ¿qué? Niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza contra las artimañas de los hombres con astucia, con mira a un sistema de error. Hoy hay muchos sistemas de error, confundidos, los creyentes yendo para un lado y para otro. Queridos hermanos, necesitamos, hoy venía yo leyendo en el camino Mateo, capítulo 8, y decía que aquel hombre que edifica su casa sobre la roca, vendrán vientos, tempestades, vendrá toda clase de problemas, pero dice que permanecerá firme. ¿Por qué? Porque su casa está edificada sobre la roca. Oh, que en esta mañana nosotros podamos orar, Señor, ten misericordia de mí. Señor, quiero realmente echar bien unos cimientos en ti. Y el versículo 15 dice, sino que ha sido a la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Necesitamos crecer hacia la cabeza, no hacia la derecha, a la izquierda, a mi miembro. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Tenemos que crecer en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. El 16 dice, de quien todo el cuerpo, hermanos, nosotros bien unidos, bien entrelazados, por medio de todas las coyunturas y por medio del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, esto realmente es lo que causa el crecimiento para la edificación de sí mismo en amor. Señor, en amor, qué maravilloso, Señor Jesús. Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo recibiendo el rico suministro, y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Oh, esto es maravilloso. Es un versículo parecido al que hemos leído en Efesios, pero qué rico de que nosotros podamos estar en el cuerpo, no miembros sueltos, miembros independientes. No, nosotros necesitamos funcionar con todos los santos, con todos los hermanos. Entonces entramos ya al punto Romano 1, a lo que comenzamos diciendo el punto. Dice al punto Romano 1, en el cuerpo debemos llevar una vida de sacrificio. En el cuerpo. Oh, Señor Jesús, sujeto unos con otros, por medio de los ligamentos, con los hermanos, realmente. Por eso en Romanos 12:1, lo que hemos leído dice, os ruego, os exhorto, hermanos y hermanas, por las compasiones de Dios, que presentéis. Necesitamos ahora esto, Señor Jesús, queremos presentar, oh, a Dios, Señor, oh, Dios mío, quiero presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro servicio racional. Nosotros necesitamos entregarnos por completo. Dice la letra A. La vid tipifica al Cristo que se sacrifica. El Cristo que sacrificó todo lo que Él era. Cristo sacrificó, dice, todo lo que Él era. Y en virtud de su sacrificio, dice, en virtud de su sacrificio, Él produjo vino nuevo. ¿Para qué? Dice, para alegrar
a Dios y al hombre. Qué maravilloso de que el Cristo que estaba aquí, aquí en la tierra, Él produjo ese vino, esa vida. ¿Para qué? Para satisfacer al Padre y al hombre, para satisfacer. Ojalá nosotros, queridos hermanos, seamos aquellos que entregamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo para agradar a Dios y a los hermanos, para agradar a Dios e impartir vida a los hermanos. En Deuteronomio dice que es este Cristo que es rico como la buena tierra, porque la buena tierra, la tierra de Canaán, es una figura de lo que Cristo era. Él era la buena tierra, donde abundaba, ¿qué? Dice Deuteronomio 8, tierra de trigo, tierra de cebada, de vide, dice de vides, de higuera y de granado, tierra de olivo, tierra de aceite y de miel. Oh, queridos hermanos, hay muchos más, dice muchas cosas más, pero aquí para el versículo porque dice que había oro, había plata, había piedras preciosas, había hierro, había cobre, había vegas, había dice arroyos, había de toda clase. Esta buena tierra era el Cristo todo inclusivo. Por eso en Jueces hay un versículo, porque los árboles le dijo a la vid, anda, vení, ven, reina sobre nosotros. Y al olivo también le dijo, ven, reina entre nosotros. Y mira lo que le contesta en Jueces 9:13. Y la vid le respondió, yo he de dejar el mosto que alegra a Dios y a los hombres para ser grande sobre los árboles. Queridos hermanos, muchos quieren ser grandes, quieren ser ambiciosos, quieren ser realmente grandes, pero realmente si tú eres una vid donde todo puede alcanzarte, como Cristo era alcanzable, podíamos tocarle, porque Juan decía, lo que tocaron nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon tocante al verbo de vida, estos os anunciamos. Oh, queridos hermanos, es maravilloso. Dejaré yo la vid que produce este mosto, este vino donde alegra a Dios y a los hombres para reinar entre los árboles. Hermano, si hay algo en ti que tú quieres controlar, que quieres dominar en la vida de la iglesia, que quieres controlar en el cuerpo a los miembros, ten cuidado. La iglesia es del Señor. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Y si alguno de estos pequeñitos tú le mejor que te se atara una piedra de molino y te se echara al fondo del mar. Lo que estamos tocando es tierra santa, el lugar santo. La iglesia no es el lugar donde tú vas a reunirte, la iglesia somos nosotros. Oh, queridos hermanos, esto es maravilloso. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Oh, por eso también dice en Salmo 104:15, dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vid. Oh, esto es maravilloso, la vid del hombre. Señor Jesús, la ley punto 1 dice, Cristo es el productor de vino, digamos, el productor de la vida, aquel que se sacrifica a sí mismo para producir el vino que alegra a Dios y a otro. Como la vid, Cristo produce alegría para Dios y para otro. Y queridos hermanos, el propósito y el deseo del corazón de Dios dice que Él quiere conformarnos a la misma imagen de su Hijo, siendo Jesús el primogénito entre muchos hermanos. Cuando Él estaba aquí en la tierra, dice que a Dios nadie le vio jamás, sino el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Él cuando vivía, cuando hablaba, Él explicaba, definía, expresaba al Padre. Nosotros, queridos hermanos, somos esa réplica de Cristo hoy aquí en la tierra. Por lo menos debemos de ser. Por eso es tiempo de que despertemos del sueño, que estamos en una realidad. El Cristo todo inclusivo como el Espíritu que da la vida, mora dentro de ti y dentro de mí. Y el diablo está vencido, está derrotado. Yo cuando oigo las noticias y veo todo lo que ocurre en el mundo, yo digo, iglesia,
¿cuándo te vas a levantar? ¿Cuándo va a despertar del sueño? Hermano, ¿cuándo vamos a dejar nuestros propios territorios? ¿Cuándo vamos a dejar nuestra ambición? ¿Cuándo vamos a dejar nuestro protagonismo? ¿Cuándo vamos a dejar que esto es mío? Esto es tuyo, no es nada. Tú viniste desnudo y desnudo te vas a ir. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por la misericordia de Dios. Cuando estábamos en aquella cuneta tirados y vino el buen samaritano y nos llevó al mesón, Él dijo, toma, aquí te pago esto, todo lo que gaste, y lo que falte yo vendré. Así que tú no pones nada ni yo. Todo es Cristo en nosotros. Nosotros somos canales donde Cristo quiere fluir. Esto es algo más. Nosotros somos vasos. ¿Para qué sirve un vaso? Para contener. Y el contenedor es lo que alimenta a otro. Queridos hermanos, hoy nosotros hemos sido consolados para que nosotros podamos ser aquellos que consolamos a otros por medio de la consolación que hemos sido consolados, que es Cristo mismo. Aquí hay un versículo, otra vez, dice, y la vid respondió, he de dejar yo a este Cristo rico y maravilloso para que ser controlador de un grupo, o dominar, o ser esto o lo otro. Dice, que alegra a Dios y a los hombres. ¿Para qué? ¿Para ir ser grande sobre los árboles? No, yo quiero estar en un lugar donde alegra a Dios y a los hombres. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Eso es lo que nosotros necesitamos. Punto 2 dice, por la soberanía del Señor podemos ser puestos en situaciones en que tendremos que sacrificarnos a nosotros mismos para poder alegrar a otros. ¿Estás dispuesto a eso? Te leo otra vez el punto. Punto número 2. Dice, por la soberanía del Señor podemos ser puestos en situaciones en las que tendremos que sacrificarnos a nosotros mismos para alegrar a otro. Para alegrar a otro, nosotros van a venir situaciones. Estamos dispuestos, Señor. Quiero entregar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. En Romano dice, como hemos dicho, os exhorto, dice, por las compasiones de Dios que presentéis. Necesitamos ser aquellos que presentamos al Señor. Dice en Efesios, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como un olor fragante. Esto era un sacrificio que iba diariamente y continuamente el Señor. Señor Jesús era Dios, 100% Dios, pero Él no vivió como Dios, Él vivió como el hombre Jesús, pero ese hombre dependía totalmente de Dios. Vivía y expresaba a Dios. Queridos hermanos, qué maravilloso que hoy todo lo que Cristo es, todo lo que Él vivió, todo lo que Él expresó, todo lo que Él logró, todo lo que Él logró allí en la cruz, Él llegó a ser el Espíritu y todo eso entró dentro de nosotros. Por eso en Éxodo 30 habla del ungüento santo, donde estaba el aceite, el cálamo, la acacia, y todo esto era como un ungüento, todo es el vivir humano de Cristo. Eso era el ungüento santo, la unción que hoy mora dentro de ti y mora dentro de mí. Queridos hermanos, son las 11:02. Vamos a ver, voy a leer un poquito más aquí y voy a hacer dentro de un minuto un paro. Dice en la letra A, si nosotros en situaciones como esta contactamos al Señor, lo experimentaremos a Él como esa vid que produce vino, como aquel que alegra a Dios y a otros. Dice en Filipenses 3:1, por último hermano, dice Filipenses, por último hermano, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Querido hermano, esto es maravilloso.
Oh, no me es molesto repetir. Yo quiero repetir. Yo quiero que me repitan. Muchas veces esta palabra, muchos versículos son repetidos aquí. Pero yo digo, otra vez pusieron los hermanos aquí estos versículos pero necesitamos que esos versículos se forjen en nosotros, se haga vida en nosotros, que nos impregne hasta las células de nuestro cuerpo, para que todo nuestro ser pueda llegar a ser una ofrenda agradable a Dios. Dice el punto B, y ahora ya me paro aquí, a ver, dice, el resultado de experimentar a Cristo como la vid dice, que en Él, con Él y por medio de Él, llegamos a ser una vid que produce algo para alegrar a Dios y a los hombres. Esto es maravilloso. Dice, y la vid respondió, me gusta este versículo, y la vid respondió, yo he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, ¿para qué? ¿Para ser grande entre vosotros? No, yo quiero alegrar a Dios, hermano. Eso por lo menos es lo que desea mi espíritu. Mi carne no. Mi carne lo que quiere es sobresalir, aparentar, a expresarse a Él mismo. Pero yo quiero negar mi vida del alma para expresar a Dios, para vivir a Dios. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Está el punto número 3, pero lo dejo para después de que nos ponga la hermana una canción y descansamos un poquito. Amén. Señor Jesús, dice Jesucristo, nombre amado, eres bálsamo al dolor. Oh, queridos hermanos, cuánto necesitamos orar, Señor Jesús, tú eres todo lo que yo necesito, tú eres mi vida, tú eres el aire que yo respiro. Señor, haz real todo este asunto en tu iglesia. Señor, queremos ser aquellos que te traemos de regreso. Esa debe ser nuestra oración. Bueno, queridos hermanos, para que todos nosotros podamos ser ayudados, para que podamos ser perfeccionados, para que podamos ser equipados, tenemos un Nuevo Testamento que tiene 9.500 notas explicatorias. Cada libro tiene un bosquejo con el contenido. Es una obra maravillosa. Hermano, está considerado, lo digo por aquí, muchas veces, como la barra de oro. 9.500 notas, es decir, una recopilación de muchas verdades de todos los hermanos que nos han precedido desde Lutero en adelante. Han sido recopiladas. Verdades, 9.500 verdades. Qué maravilloso. Y una colección de 7 libros, muy rico y muy disfrutable, que te abre la palabra del Señor. No reemplaza la Biblia,
pero sí te abre la palabra de Dios. Así que lo podéis solicitarlo al número de teléfono 951-094-888. El prefijo 0034 de España, 951-094-888. Y el correo electrónico es evida4@gmail.com. Evida4, E-V-I-D-A, y 4 el número, @gmail. evida4@gmail.com. He estado leyendo aquí el punto 3 que le continuaba y es algo maravilloso. Perdón, dice así el punto número 3. Si nosotros, queridos hermanos, dice, si nosotros contactamos al Cristo tipificado por la vid, porque la vid tipifica a Cristo, y experimentamos su vida de sacrificio, dice, Él mismo nos infundirá la energía que nosotros necesitamos para llevar una vida de sacrificio que produce vino para legar a otros y al Señor. Romano, como dice, hermano, os ruego por las compasiones, os exhorto. Él exhortaba, Él no te decía te esfuerzo, no, te exhorto, te animo, te aliento a que presente tu cuerpo en sacrificio vivo. Eso es maravilloso realmente. Dice, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y olor fragante. En 2 de Corintios dice 1:24, no que nos enseñoreemos de nuestra fe, no, sino que colaboramos con vosotros para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes, La letra A dice, en nosotros mismos, queridos hermanos, tenemos que reconocerlo, en nosotros mismos no somos capaces de llevar una vida de sacrificio, puesto que nuestra vida es una vida natural, es una vida egoísta. Pero si nosotros contactamos al Señor y experimentamos su vida de sacrificio, Él nos infundirá, Él mismo se infundirá en nosotros la energía y la fuerza necesaria para que nosotros podamos sacrificarnos por Dios y por otros. Señor Jesús, esto quiere lograr el Señor. Mientras más Cristo se infunda en ti, más Cristo será expresado, vivido, exhibido a través de ti. Esto es maravilloso. En Mateo 16:25 dice, porque el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, hermano, la hallará. Oh, yo quiero perder por este Cristo tan amoroso, tan rico. Oh, por causa de mí la hallará. Yo quiero hacer esto. Dice que en Juan 1:29 dice, y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, hermano, mira lo que dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino como el Cordero para ser sacrificado por ti y por mí. Oh Señor Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el 20:22 dice, y habiendo dicho esto, cuando Jesús le estuvo hablando a sus discípulos después de que había resucitado y se puso en medio de ellos, después de decir esto, dice, sopló en ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Oh, recibir el Espíritu Santo. Por eso en 1 de Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Dice en 1 de Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Hermano, estos son versículos clásicos, versículos que nosotros necesitamos rumiar, versículos que necesitamos que se haga vida en nosotros para llevar a cabo todo el propósito de Dios. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo
en aquel que me reviste de poder. Todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Por eso Pablo pudo decir, lo repito otra vez, os exhorto, hermanos, por las compasiones de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Dice, y andar en amor. Nosotros necesitamos andar en amor. ¿Quién es el amor? El amor es Cristo mismo. Cuando Pablo dio a conocer todos los dones en el capítulo 12, como viendo de que se estaban algunos, incluso entre ellos discutían por los dones y todo, él decía, bueno, mira, procurad los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y él comenzó a hablar del amor. Por eso Efesios 5 dice, andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio, como olor fragante. Ay, Señor Jesús, te amo, Señor. La letra B dice, cuanto nosotros más experimentemos a Cristo como la vid, como esa vida de sacrificio, más energía tendremos para sacrificarnos a fin de alegrar a Dios y a otros. Y nosotros, hermanos, traeremos alegría a las personas. A todas las personas que contactemos le traeremos alegría y también alegraremos a Dios. Señor Jesús, oh Señor, gracias que podemos alegrar a otros, pero no por nosotros mismos, porque a veces nosotros somos antipáticos, rancios, somos, de verdad, tenemos cara agria, pero nosotros necesitamos ser gente alegre, hermano, que alegramos a otros, que traemos a otros a los pies de Cristo. Señor Jesús, 2 Corintios, como dice 1:24, dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos con vosotros para vuestro gozo, porque por la fe vosotros estáis firmes. Porque si estamos locos, dice 2 Corintios 5:13, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Queridos hermanos, como locos estamos, maravilloso. La letra B dice, al experimentar a Cristo como la vid que produce vino, y a ser lleno de Él como ese vino nuevo, llegaremos a ser una libación con Él, de Él, y por Él, para alegrar a Dios y a los hombres. Señor Jesús, aquí hay un versículo donde dice que Jacob eligió, dice, una señal en el lugar donde Dios había hablado con él, una señal que era una piedra, dice que derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Qué maravilloso que nosotros podamos ser derramados. Dice, además, con cada cordero, dice, 1/10 parte, esto es esta ofrenda, dice, una efa de harina amasada, con la 1/4 parte de un hid de aceite de oliva machacada. Este es del unguento, dice, para la libación. Y la 1/4 parte de un hid de vino. Dice, y ofrecerá el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Por eso dice en Filipenses 2:17, dice el apóstol, y aunque sea derramado, aquí vemos como todo esto ungüento que hubo, que se derramó para presentar el cordero, como Pablo, como el Señor Jesús fue ese modelo que Él nos dejó, ese patrón, Cristo que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que el apóstol Pablo dice que era una libación, dice, y aunque sea derramado en libación, dice, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo había visto el cuerpo. Él había visto realmente, había sentido
había vivido el cuerpo, porque es el único apóstol que habla tan abiertamente de la iglesia, del cuerpo, de los miembros, porque él pudo ver. Vaso escogido me es este, dijo el Señor Jesús. Ve, Ananías, porque vaso escogido me es este. Oh, y el apóstol Pablo, cuando empezó a dar testimonio allí al rey Agripa, dice: oh, rey Agripa, todo esto que te he contado, dice, así que yo estoy aquí porque no he sido desobediente a la visión celestial. Él tuvo una visión, tuvo una revelación, él vio el cuerpo. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Señor Jesús, en otra emisora estaba hablando 4 mensajes últimos en cuanto a la necesidad de ver el cuerpo y honrar los principios en el cuerpo. Es algo maravilloso. Si alguno quiere escucharlo, se puede poner en contacto conmigo. Leo de aquí, dice en 2 Timoteo, dice: porque yo ya estoy siendo derramado en libación, y el tiempo de mi partida está cercano. El tiempo, pero él estaba siendo derramado, aunque ya era viejo, estaba su partida cerca. Punto 1 dice: la libación no solamente tipifica al propio Cristo, sino también al Cristo como vino celestial, que nos satura con sí mismo, dice, nos satura con él mismo, al grado de que él y nosotros llegamos a ser uno, a fin de que podamos ser derramados para la satisfacción de Dios y para el edificio de Dios, para la satisfacción de Dios y para el edificio de Dios. Señor Jesús. Mateo 9:17 habla del vino nuevo. Dice: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se estropean, sino que echan vino nuevo en odre nuevo, y así ambos se conservan. Así que maravilloso, Señor Jesús. Pablo dice: porque yo ya estoy siendo derramado en libación, y el tiempo de mi partida está cerca. Señor Jesús. Y aquí vemos otra vez lo de Jacob, como él derramó ese aceite sobre la piedra, y dice que era una libación y echó sobre ella ese aceite. Señor Jesús. El punto 2 dice: la libación es nuestra experiencia de ser hecho uno con Cristo, al grado de que llega a ser nosotros, y nosotros llegamos a ser igual a Él. Su vida de sacrificio, nosotros llegaremos a ser igual a Él y Él igual a nosotros. Él quiere vivir en nosotros. Cuando Cristo vivía, realmente Él vivía plenamente a Dios. Él expresaba a Dios, y eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. En Filipenses 2 dice: aunque sea derramado, otra vez Pablo aquí, en libación, en sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Dice en 2 Timoteo: porque yo ya estoy siendo derramado en libación, y el tiempo de mi partida está cercano. Señor Jesús. Pablo era una persona que él realmente nos dejó ese modelo, ese patrón, para que nosotros podamos llegar a seguirle a él. Entramos en el punto Romano 2, todavía nos queda 8 minutos, a ver si entramos en el punto Romano 2, dice así: al llevar una vida de sacrificio en el cuerpo. El primer punto romano decía que necesitamos llevar una vida de sacrificio. Y en el punto Romano 2:2, ¿cuál es el resultado? Dice que al llevar una vida de sacrificio en el cuerpo, ¿qué ocurre? Ministramos vida, impartimos vida al cuerpo. Eso es lo que Dios desea, que nosotros seamos aquellos que impartimos vida. Por eso dice que si alguno ve a su hermano caer, dice, irá al hermano, ¿y qué ocurrirá? Dice, irá y le dará vida. Irá y le dará vida.
Dice, porque, el capítulo 8.2 de Romanos dice, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado ¿de qué? En Cristo Jesús, de la ley, del pecado y de la muerte. 8.6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Es decir, que si nosotros ponemos nuestra mente y llevamos una vida de sacrificio, llegaremos a ser aquellos que impartimos vida a otros y alegramos a Dios y a los hombres. 8.10 dice, pero si Cristo está en vosotros. Este versículo de Romanos 8.10, queridos hermanos, esto es algo maravilloso. A mí me enloquece este versículo porque es muy rico, muy animante, esto te alienta. Dice, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, dice, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y el 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice, el que levantó a Jesús de los muertos, Jesús dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, de quien todo el cuerpo, bien unido y bien entrelazado por todas las coyunturas y del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, esto es realmente lo que causa el crecimiento del cuerpo para edificación, dice, de sí mismo en amor. Y ese rico suministro que viene de la cabeza a todos los miembros del cuerpo. Hoy la Iglesia tiene una cabeza, y la cabeza no es el Papa, ni obispo, ni nadie. La cabeza de la Iglesia es Cristo. Cristo es realmente. Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Estuve leyendo el otro día un libro y fui muy impresionado, porque dice, muchas veces nosotros podemos pensar que el cuerpo, es un cuerpo robusto, fuerte, y tiene la cabeza encima del cuerpo, es que pensamos que a veces que el cuerpo sostiene la cabeza, pero, hermano, es la cabeza la que sostiene al cuerpo. Si usted corta una cabeza, inmediatamente ese cuerpo se desploma. Realmente, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en la cabeza es la que sostiene el cuerpo, no el cuerpo la cabeza. Aún sabe estas enfermedades que últimamente hay, que si da un ictus, un derrame cerebral, inmediatamente el cuerpo se desploma. Los miembros se descontrolan, no funcionan. Queridos hermanos, que realmente estemos vivientes, fresco, nuevo, cada día buscando a este Cristo, para que el riego sanguíneo no pueda dar a la iglesia ningún ictus, ni un derrame cerebral, sino que realmente el cuerpo esté vigoroso, viviente, fluyendo por medio del rico suministro que da la cabeza, que es Cristo. Hermano, ten cuidado. No reemplace la cabeza, porque si no tu cabeza será cortada, será destituida, será difuminado. Así que tenga el Señor mucha misericordia de nosotros, Señor Jesús, porque lo que estamos tocando es su corazón, es la niña de sus ojos, es la iglesia, el cuerpo de Cristo, sus miembros. Dice el punto número A, todo cuanto tenemos se halla en el cuerpo, lo recibimos por medio del cuerpo y para el cuerpo. Por lo tanto, nosotros debemos de llevar nuestra vida en el cuerpo, por medio del cuerpo y para el cuerpo. Realmente expresando a Cristo como nuestra cabeza. Señor Jesús, por esto este versículo lo repito muchas veces, pero necesitamos que esto se haga vida en nosotros. 4:16, de quien todo el cuerpo, hermanos, bien unido, bien entrelazado, y entrelazado necesitamos morir a nuestra vida del alma, a nuestras opiniones, a nuestras razones, nuestro razonamiento. No, yo llevo
Bueno, y si tú llevas la razón, ¿qué? Pero no puedo tener comunión contigo. Queridos hermanos, bien unidos y entrelazados por todas las coyunturas del rico suministro y por medio de la función de cada miembro en su medida. Esto causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. La letra B dice, y aquí creo que voy a pararme, dice, el cuerpo se edifica mediante el suministro que los miembros se imparten mutuamente. Dios transmite vida al cuerpo por medio de cada miembro. ¿Esto no es maravilloso? Dice, solo podemos suministrar al cuerpo lo que hemos recibido de Cristo. Es lo que determina la medida de nuestro ministerio, que es la medida de Cristo en nosotros. Leo otro versículo. Dice, sino que ha sido a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y ahora nos viene también otra vez este versículo que habla sobre en quien todo el cuerpo necesitamos realmente. Ya la hora sí. Necesitamos ya terminar. Así que, hermanos, voy a solamente ya rápidamente voy a terminar a leer la canción que siempre leo rapidito y entramos porque ya tengo la hora terminada. Oh, Señor Jesús, Señor, ten misericordia de nosotros, que podamos ver el cuerpo, honrar el cuerpo y realmente tenerte a ti como el rico suministro de la cabeza. Dice la canción esta, hermano, dice, a ver, el himno 410 dice, ministrar a Cristo siempre es ofrenda para Dios. Dar su excelente a otro es servicio de valor. Ministrar a Cristo siempre es ofrenda para Dios. Dar su excedente a otro, eso es un servicio de valor. Dice, como ofreció su pueblo el excedente de Canaán, así algo cosechado de Jesús hay que ofrendar. Cristo es la buena tierra. No tenemos que labrar, cosechamos su excedente para darlo a los demás. Cada miembro creciendo, su función ha de cumplir, disfrutando así de Cristo, Cristo al cuerpo ha de impartir. Hay más estrofas, pero quiero parar aquí porque no quiero tampoco abusar. Queridos hermanos, el próximo lunes, si el Señor lo permite, estaremos aquí continuando sobre la necesidad de que necesitamos entregar nuestras vidas en sacrificio vivo, sin que el Señor os siga fortaleciendo, abriendo nuestros ojos y que el Señor nos siga revelando más de lo que hay en su corazón. Hasta el próximo lunes.